de cada persona hay una historia, una verdad que late, un recuerdo que duele o que inspira. Hoy esa historia va a contarse en voz alta. No es ficción, no es guión, es la vida misma, porque todos tenemos una historia que contar. Momentos que nos marcaron para siempre, recuerdos que vuelven en forma de palabras, emociones que piden ser escuchadas. Comunicar de forma simple para hacer visible lo invisible. Bienvenidos a En Voz Alta. Historias en primera persona. Conducción y producción periodística. Mauro Ariel Falcone, ganador del Premio Martín Fierro a la Comunicación Digital 2023. Porque cuando alguien se anima a contar, siempre hay otro que se anima a escuchar. Conversaciones en voz alta. 22, hoy no vive ninguno y no es que yo sea el mejor, solo tengo algo de suerte y olfato depredador. Duermo con un ojo abierto y confío en mi intuición. Tengo dientes afilados listos para el mordiscón. Oh, nunca es fácil, oh, ya lo ves. El termómetro del país nos hacen sentir que estamos vivos. Porque claro, vos me vas a decir y te vas a preguntar, ¿por qué? Porque está bueno sentirse vivo, porque está bueno creer que haciendo visible lo invisible, las cosas empiezan a suceder. No vamos a entrar en política, la idea no es darle un tinte que tenga que ver con el día a día de la atmósfera de nuestra bendita ciudad, pero sí para seguir insistiendo que la pluralidad de voces tiene que seguir existiendo. Porque la salud es lo mismo aquí en Capital Federal que en Córdoba, que la educación es exactamente lo mismo acá, a la vuelta de la esquina, que en Santa Fe. Que la salud, la educación, la justicia, la seguridad, y te puedo enumerar un sinfín de cuestiones que tienen que ver con las políticas públicas de todos los días, tienen que ser cosas habituales. Y hoy no me voy a enojar, ni tengo ganas de hacer un editorial largo y tedioso, porque no está para enojarse, porque vuelvo a insistir en lo que venimos hablando. ¿Somos lo que hacemos o hacemos lo que podemos? Entonces, en esta disyuntiva diaria de la vida, hoy te voy a dejar para que lo pienses y para que sigas insistiendo vos también, porque todos comunicamos y todos construimos políticas públicas desde algún rincón, desde algún sector. Porque claro, comunicar es fácil, siempre y cuando tengas algo que decir y cómo lo digas. ¿Y para qué? Para visibilizar y hacer visible lo invisible. Y si las políticas públicas de la mano de la comunicación pueden llegar a conseguir que esas cosas sucedan, ahí nos vamos a sentir realmente felices. Mile, llévame. Seguís escuchando en voz alta. Historias en primera persona, donde las historias cobran vida a través de las voces de sus protagonistas. Y para nosotros es un placer enorme hoy poder estar hablando y poder conocer. ¿Cuántas veces vos escuchaste decir defensoría, defensor general? Qué placer para nosotros hoy poder deleitarnos, por poner una palabra, porque nos va a dar una cátedra también de lo que es ser un defensor general. ¿Estamos en contacto? Mile, ¿estamos en contacto? Ok, estamos en contacto con la doctora Gabriela del Castillo, defensora general de Venados Tuerto, provincia de Santa Fe. Gabriela, gracias por estar, buenas tardes. Buenas tardes, Mauro, un gusto y muchísimas gracias por tu invitación para visibilizar esta problemática. A veces las problemáticas tienen que ver de la manera que uno lo quiera comunicar. Nosotros sentimos que la pluralidad de voces es importante para hacer que las cosas sucedan y no que quede en el circuito chico de la Capital Federal. Pues yo miro acá a la izquierda y tengo hermoso el obelisco divino, pero no todo se centra acá y sabemos que es así. Gabriela, por empezar, ¿dije bien defensora general de Venado Tuerto? Sí, efectivamente, yo estoy a cargo de la Defensoría General de aquí de Venado Tuerto desde el año 2012.
Ya bastante tiempo he transitado esta profesión y siempre digo que más allá de ser abogada, realmente poder trabajar en una defensoría es una cuestión de vocación, porque una vieja jefa nuestra había dicho, ya hoy se ha jubilado, pero había dicho que nosotros somos los primos pobres del Estado. Y nunca una mejor definición de eso. Tenemos que hacer magia con los recursos que disponemos, pero es la única oportunidad que las personas vulnerables tienen para poder acceder a la justicia. Así que... La definición me parece que es impecable. Esta vieja amiga, nunca mejor dicho y nunca mejor definido hoy de qué se trata esta cuestión. ¿Y qué te motivó? Porque primero vamos a conocerte, vamos a conocer a la persona detrás de lo que es la defensoría y la defensora, de un rol, pucha, importante. Vamos a conocerte primero. ¿Qué te motivó darle para adelante a esta carrera sabiendo que esta persona te dijo que iba a ser muy difícil, que iba a haber muchas trabas? ¿Cuál fue tu motivación, tu máxima motivación para darle para adelante? Mira, yo creo que me tengo que remontar a mi secundaria, la verdad. Viste que en la secundaria una de las enseñanzas que nos dan es instrucción cívica. Sí. Teníamos los representantes de cada curso y yo era la representante, éramos 2 personas, una de las 2 representantes, y en esa época ya siempre el mote que a uno le ponían es: vos vivís defendiendo a los pobres, defensora de pobres. Y empecé a estudiar abogacía, trabajé mucho tiempo en la parte penal, la verdad, mis inicios fueron en la parte penal. Y en algún momento los concursos se van dando, uno se anota de acuerdo a los intereses, y me presenté para este concurso de la Defensoría. Llama la atención que en ese concurso en particular se presentó muy poca gente, éramos solo 3 personas concursando por el cargo. Yo dije, bueno, gente muy preparada, gente muy capaz, y eventualmente gané el concurso, así que acá estoy. Siempre lo digo, realmente me gusta mucho mi trabajo. Yo creo que no se puede ser defensor si no te gusta el trabajo que estás haciendo. Tenés que creer, tenés que tener convicción para poder hacerlo. Esas convicciones te llevan a vos seguir adelante con tu carrera. ¿Cómo haces para diferenciar lo profesional de lo humano? Porque me imagino que debe ser muy difícil, porque vos también sos un ser humano como cualquiera de nosotros, los civiles mortales que no manejamos derecho. ¿Cómo haces para diferenciar lo profesional de lo estrictamente humanitario? Es muy difícil, la verdad que la función como defensora general, pero mi trabajo en sí, como te digo, porque me gusta mucho, absorbe toda mi vida prácticamente. No hay manera de poder decir cuándo está Gabriela como defensora o Gabriela como persona. Mi familia ya me conoce de esta manera, saben cuál es mi trabajo, saben cómo la dedicación que tengo, pero la verdad que es muy difícil esta diferencia que vos decís. Sí, por otro lado, y de hecho lo estuvimos charlando recientemente con gente que, bueno, más adelante te voy a contar de algunos de los programas en los que participo, se requiere mucho apoyo externo, incluso apoyo profesional, para poder avanzar y para poder llevar adelante esto. Por otro lado, también te digo que en lo personal, en lo personal yo, para este desempeño profesional, llevo adelante una capacitación constante. En este momento, de hecho, estamos haciendo con otra compañera de trabajo una especialización en Derecho de Niñez, Familia y Género. El derecho o las leyes no descansan nunca, todo el tiempo está cambiando, entonces hay que estar constantemente actualizado. La sociedad cambia, la sociedad toda, y es necesario estar a la altura de las circunstancias. Me dejaste un montón abrimos ventanas por todos lados y me faltó que me hables de lo que es género
y un poquito es el resumen de ustedes que están del otro lado con la doctora Gabriela del Castillo, que hoy nos va a contar de qué se trata ser un defensor general, una defensora general. Porque yo, a ver, quiero hacer hincapié en esto. Sabemos que la justicia es un derecho, pero también me pregunto si es un privilegio de pocos. También me pregunto quién nos defiende cuando tenemos algún tipo de necesidad. Entonces, dejaste abiertas un montón de ventanas y vamos a empezar por alguna de ellas. Vamos a empezar, a ver, teniendo en cuenta tu rol y teniendo en cuenta que vas a ser un poquito el termómetro de lo que ocurre en Santa Fe, pero precisamente en Venado Tuerto. ¿Cuál es el termómetro social hoy en la provincia o, si querés, específicamente en Venado Tuerto? Mira, respecto a esto que vos referís del termómetro social y precisamente haciendo referencia al editorial en cómo abriste el programa, referiste que no todo sucede en Buenos Aires y el interior también existe. Venado Tuerto es una ciudad del interior, nosotros somos la circunscripción 3, hay 5 circunscripciones acá en la provincia de Santa Fe. La número 1 es Santa Fe Capital, la número 2 es Rosario, la número 3 es aquí Venado Tuerto, después tenemos Rafaela y Reconquista. Y todos somos cabeza, o Venado Tuerto por lo menos es cabeza de circunscripción a la vez de los otros lugares que te he referido, pero hay una centralización en Santa Fe y Rosario. Nosotros, la circunscripción tercera siempre está añadida por añadidura lo que es la circunscripción 2, que es Rosario, somos zona sur. Pero Venado Tuerto en particular, que es la cabeza de la circunscripción, por ejemplo, tiene un defensor general, que soy yo. Nosotros tenemos una población de aproximadamente 82.000, 85.000 habitantes según el censo del 2022, y se han incorporado aquí en la zona 2 ciudades más. Villa Cañas, que ya existía hace tiempo, pero recientemente se ha declarado ciudad también a la localidad de Teodelina. Ajá. Entonces, hoy, acá en esta zona, yo tengo 3 ciudades más todos los pueblos, porque yo no atiendo solamente a personas de Venado Tuerto, sino Venado Tuerto y la región. Y si uno se pone a comparar, Rosario, por ejemplo, en este momento, más allá de la cantidad de población que hay, pero tiene 10 defensorías y 6 defensorías zonales, o sea, en total 16 defensores atendiendo. La disparidad es muy grande y eso repercute de manera directa en cómo se atiende a la gente, qué respuesta se le da a la gente. Entonces, esto que vos referiste al principio en el editorial de no todo es Buenos Aires, hay otros lugares, otras provincias, el interior. Nosotros somos el interior y precisamente la disparidad que se observa en la justicia es muy importante. ¿Eso es por falta de presupuesto autóctono o porque tampoco se concibe a la justicia como algo esencial, Gaby? No, la justicia definitivamente es algo esencial. El presupuesto nuestro depende del Poder Judicial, es un presupuesto centralizado, pero incluso, voy a seguir abriendo temas, tuvimos recientemente, el año pasado, una reforma de nuestra Constitución provincial. Uh-huh. Esta reforma de la Constitución provincial, que fue muy debatida, tuvo muchos actores que participaron de distintos frentes políticos, de distintas entidades, organizaciones no gubernamentales. Realmente hubo una muy linda y rica discusión previo a la sanción de la nueva Constitución, pero ha dejado muchas cuestiones en el tintero, en el camino, sin definirse. Por ejemplo, hoy yo como defensora general pertenezco, según la Constitución, al Ministerio de la Defensa, pero todavía no. Sigo siendo Poder Judicial hasta tanto se defina por una ley, que todavía aún no se ha sancionado, el traspaso de cómo se va a generar una nueva ley orgánica para organizar este Ministerio de la Defensa, también cómo se va a organizar el Ministerio Público de la Acusación.
Meses antes de la sanción de la Constitución hubo una modificación muy grande en el área legislativa en lo que respecta a otros funcionarios que eran los que se llamaban asesores de menores. Se sanciona una ley que directamente anuló ese cargo, anuló el cargo del asesor de menores. El asesor de menores era un abogado dependiente de los juzgados de menores. Los juzgados de menores desaparecieron también y todos los jueces de menores fueron trasladados al colegio de jueces de primera instancia. El asesor de menores, que era quien defendía a los adolescentes en conflicto con la ley penal, adolescentes entre 16 a 18 años, que son punibles, aquí en Venado Tuerto por lo menos, insisto en que aquí había solo un asesor y yo como defensora éramos 2 funcionarios. Es distinta la situación en Santa Fe o en Rosario, donde sí había más cantidad de funcionarios. Pero aquí en Venado Tuerto nos suplíamos entre nosotros. Suplir es reemplazar. Nos reemplazábamos en funciones entre nosotros. Es una locura lo que me estás contando. A ver, me parece que hay que visibilizarlo para que los gobiernos, el de turno o los que vengan, se den cuenta que hay una problemática más allá de la problemática en sí, que ahora te voy a preguntar, por ejemplo, cuál es la problemática que más ha crecido en los últimos años, pero la problemática en sí es esta, la falta de recursos para poder hacer que la justicia funcione. Si siempre decimos que la justicia es lenta, o muchos de nosotros decimos no creemos en la justicia, evidentemente acá está la realidad que vos estás visibilizando, la falta de recursos. Y más allá de la falta de recursos, en esta reforma que yo te referí de los asesores de menores, hubo algo fue un quiebre muy importante para los funcionarios que eran asesores de menores. ¿Por qué? El asesor de menores no perdió su trabajo, fue reubicado en otro lugar. El asesor de menores, como te dije, defendía a los adolescentes en conflicto con la ley penal, y en esta reubicación pasaron a formar parte del Ministerio Público de la Acusación. O sea que funcionarios, abogados que concursaron para defender a los derechos de un adolescente, hoy en día tienen que acusarlos. Antes tenían que ver por sus derechos, hoy tienen que acusarlos de delitos, que es diametralmente opuesto. Totalmente. O sea, no concursaron para eso, no es su vocación esa. ¿Y quién es la voz de los menores ahora? ¿De los menores, los adolescentes? Esa gente, esos menores y esos adolescentes, ¿tienen voz que los defiendan o que les estén cuidando las espaldas? Hoy en día esa función se le delegó a funcionarios de lo que en su momento era el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, hoy es el Ministerio de la Defensa, de acuerdo a la reforma de la Constitución Provincial, pero son abogados que no cuentan con una especialización en niñez, sino que, bueno, obviamente por voluntad y porque su trabajo lo realizan. Entonces la justicia restaurativa no, ¿en qué queda eso? Porque evidentemente que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. La justicia restaurativa es algo quizás un poco diferente. Okay. La justicia restaurativa es un modelo distinto, un modelo innovador, un modelo que está procurando implementar nuestro procurador general, que es el doctor Jorge Barraguirre. Él estuvo capacitándonos a todos los defensores y asesores de menores. De hecho, se hizo una puesta en práctica aquí en Venado Tuerto. Estuvimos a cargo con quien era el asesor de menores de estas entrevistas. Hubo mucha capacitación respecto a esto. La justicia restaurativa es una medida innovadora para poder que la gente pueda obtener realmente un resarcimiento ante un delito. No sirve para cualquier tipo de delito, obviamente. Claro, imagino. Pero hay algunos delitos, por ejemplo, y te planteo un caso que pasó aquí en Venado Tuerto. Un adolescente había roto una vidriera y había robado unos aerosoles de pintura, de hacer grafitis.
Un chico que tenía una capacidad artística realmente interesante, muy lindo el trabajo, la producción que él hacía. No deja de estar mal el romper la vidriera, el robar esto, pero en esta intervención a través de la justicia restaurativa, lo que se procuró es que él tomara conciencia de qué había hecho mal y a su vez reparara no solo al negocio, que fue víctima de este vandalismo, sino también que hiciera una reparación de tipo social. Entonces, hoy se le obligó a hacer un graffiti, es una pintura que se hizo en un colegio, que vieras, es hermosa, realmente muy linda, porque es un chico que tiene muchas aptitudes para esto. Y gracias a eso, la persona que vio roto su vidrio, que tenés que llamar al seguro, esa noche tenía el negocio abierto porque estaba el vidrio roto, o sea, un montón de molestias, él tomó conciencia de qué es lo que estaba pasando, y en eso por ahí se enfoca la justicia restaurativa, en que se pueda ver y visibilizar que lo que hiciste está mal, tomes conciencia de esto y puedas repararlo. Yo creo que socialmente esto genera mayor conciencia de la necesidad del otro o del bienestar del otro. Es impecable. Vos sos docente, ¿no? Por casualidad. Sí, también soy profesora universitaria. Bueno, ya vamos a llegar a eso, porque la explicación que estás dando, a ver, es maravilloso. Pero me imagino los inconvenientes que va a traer el tema de la justicia restaurativa en esta sociedad que muchas veces sigue siendo pacata, muchas veces sigue, a ver, si todavía seguimos que está lleno de cuestiones misógenas. Me imagino que esta cuestión de la justicia restaurativa va a costar mucho en esta sociedad. ¿Cómo lo ves desde tu rol? Yo creo que es un cambio de paradigma y que es una enseñanza social. Ok. Mi pregunta siempre es la misma. Si a vos te rompen el vidrio del auto, Ajá. ¿vos querés que te arreglen el vidrio del auto o que la persona vaya presa? Es clarito. La pregunta es clara, es clarísimo. No, yo te lo entiendo. Pero, bueno, lo voy a dejar para otro programa, hablar de la sociedad pacata y fascista muchas veces, que todavía no logramos darnos cuenta que una persona que delinque, primero hay que preguntarle el por qué y no llevarlo tras las rejas como si nada. Corre por cuenta mía. Todo lo que diga Mauro va a correr por cuenta de Mauro, lo que diga la doctora. Cualquier cosa, ¿usted me defiende, doctora? Sí. El tema es muy simple. Veremos qué se puede hacer. Veremos qué se puede hacer. No siempre, bueno, conmigo va a estar complicado. Yo quiero saber, a ver, porque quiero volver un poquito a los orígenes de la charla. Dentro de lo que fue Venado, ¿qué fue lo que más creció en estos últimos años que vos digas, bueno, tuvimos que hacer hincapié en esto como Defensoría General? Mira, es un parámetro constante la situación económica del país. Okay. La situación económica del país, cuando mejora, el trabajo de la Defensoría se modera un poco, pero cuando hay una mala situación económica en el país, el trabajo de la Defensoría crece exponencialmente. Y hoy en día también tengo que agregar las cuestiones de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar hoy, en los estratos sociales más bajos, que es donde yo generalmente intervengo o atiendo a las personas, es una sábana corta. Es una sábana corta porque vos no podés cubrir todos los frentes, o por lo menos no aquí en Venado Tuerto, con esto que yo te decía de existir una única defensora. Con la desaparición de los asesores de menores, que ellos representaban lo que se llamaba el Ministerio Público. El Ministerio Público defiende los derechos de los niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores. Luego de esta reforma legislativa que hace desaparecer el cargo de asesor de menores, aquí en Venado Tuerto ese Ministerio Público vuelve a cabeza del Defensor General, o sea, vuelve a mi función. Y es mi principal función. Entonces, defender a los niños, niñas o adolescentes en una familia, que generalmente papá, mamá y hay hijos. Defender a la mujer víctima de violencia de género. Ya no podría, porque no puedo defender a los niños y también a la mujer.
y el marido, que también tiene derecho a una defensa en el juicio, a un asesoramiento legal, tenemos a la misma persona, a la misma defensora, que tampoco puede asistirlo por estar ya representando el derecho de estos niños. Entonces, aquí la solución que se buscó, por provisoria, pero bueno, como te dije, tratamos de solucionar las cuestiones como se puede, es un sistema de turnos entre los defensores de la circunscripción. Entonces hay defensores de otras localidades, Melincué, Venado Tuerto, Melincué, Rufino y Firmat, que semanalmente se turnan para reemplazar o para suplir funciones que debería tener la defensora de Venado Tuerto, que soy yo, que es imposible cumplirlas en 3 roles porque soy una única persona. Totalmente. Entonces ellos vienen, de hecho hoy estuvo el defensor de Melincué a cubrir todo lo que es audiencias, contestan las vistas, dictaminan, participan en todos aquellos expedientes donde yo no puedo participar. Ahora se entiende por qué cuando empezamos la charla, que queríamos conocerte un poquitito, y dijiste, mi familia ya sabe que soy 24/7 para la profesión, porque te fue llevando, te fue apasionando. Uno se da cuenta cuando, te lo tengo que preguntar, ¿se nace o se hace? No, yo creo que se nace. Bueno, ahora continúo. Era obvia la respuesta, pero te lo tenía que hacer. Porque también, a ver, cuántas piedras en el camino, ¿no? Cuando uno quiere ser justo, por eso está metido en la justicia, y cuántas piedras en el camino uno se da cuenta que existen. Y te lo digo como vecino, como persona a pie, como ciudadano, como votante, como argentino, que se necesita mucho más de la justicia, que sea más efectiva y más rápida para la solución de conflictos. Porque una cosa es la prevención, porque si vos podés prevenir, no llegás a que alguna cuestión forme parte de un conflicto en sí. Me quedó eso en la cabeza, que si hay un conflicto intrafamiliar, vos tenés que elegir por una de las partes, o quien viene primero vos lo tomás. ¿Cómo es eso? En su momento había pasado eso, el que primero llegaba era quien se tomaba. Ok. Pero bueno, se trabajó con mis superiores, se trabajó con el resto de mis compañeros de trabajo, que la verdad, esto que yo te contaba de estos defensores, quiero que se tome dimensión, que por ejemplo Rufino, la defensora que viene a suplir y que trabaja en Rufino está a 100 kilómetros de distancia. O sea que son 100 kilómetros que ella viaja de ida, más 100 kilómetros de vuelta, una vez a la semana, solamente para reemplazar algo que es una falencia del Estado. Yo creo que Venado Tuerto ya debería tener una segunda defensoría, de hecho se está pidiendo desde el año 1999, pero nunca se logró, así estamos tratando de sobrellevarlo. En sí, la metodología se adaptó cuando en una situación grave, me acuerdo que yo llamé a mi superior y le expliqué, yo acá no puedo representar al señor, la señora necesita representación. A ver, se le da representación, no te digo que no, pero se hace un sorteo de abogados de una lista, abogados que no son especializados en familia, claro, que tienen su propio estudio, claro, que no tienen una dedicación exclusiva a esto, que a veces ni siquiera conocen de la problemática familiar. Entonces, una urgencia en una violencia familiar no puede esperar una semana que se haga el sorteo, otra semana más a que el abogado se entreviste con la persona. Realmente es injusto, es muy injusto. Entonces buscamos una beta para poder representar a todos. Difícil. Con la sábana corta, o sea, claro, no se puede representar a todos. Y justamente pero, se intenta. Claro, se intenta no, es lógico y es entendible, y justamente te iba a preguntar por eso, ¿cómo haces para, que te lo dije al principio, para no dejar de lado lo humano, pero sabiendo que la burocracia también existe y hay que esperar a esa burocracia? ¿Cómo? Bueno, ya me lo respondiste, pero va de la mano la segunda pregunta que quisiera hacerte. ¿Se modernizó la justicia en Santa Fe en sí, y ni hablar en Venado Tuerto, o todavía tenemos los sellados, los foliados y demás?
No, no, tenemos todo un proceso del gobierno de la provincia de despapelización, pero más allá de eso hay un sistema informático que en particular en la Defensoría recién fue implementado en el año 2019, en Rosario existía desde el año 2010 o quizás antes, por eso también te marco la diferencia de cómo nosotros siempre venimos un pasito atrás, Claro. pero bueno, de a poquito vamos avanzando. Hoy tenemos un sistema informático a nivel provincial. No hay, sí, una red de Internet aceptable como para, por ejemplo, poder hacer las audiencias por videollamadas. Eso todavía acá en Venado Tuerto no lo disponemos, lo estamos pidiendo, se está trabajando en eso, pero sí, se está avanzando muy lentamente, pero se avanza. Bueno, llegó la tecnología, llegó la modernización, impactó en Venado Tuerto, por llamarlo de alguna forma, pero me imagino que crea brechas, a ver, que hay la famosa, la famosa, ¿cómo se dice? Voy a tratar de usar palabras correctas para no ser demasiado implícito. Crea discusión entre los distintos fueros, me imagino, porque ¿por qué vos sí, por qué yo no? Esa Mira, famosa brecha te quiero que... plantear una cuestión que a mí me pasa muy en particular en el trabajo diario de la Ujú. Defensoría. Nosotros tenemos facultades como defensores generales de hacer conciliaciones, Ajá. pero en esta confusión de roles que yo te hablo, que no se puede estar por ambas partes del conflicto, por el señor y la señora, o por dos padres, o como se genera el conflicto, pero no se puede estar por ambas partes en el litigio, se le da intervención a la oficina de mediación del Poder Judicial que queda en Rosario. No hay oficina de mediación aquí en Venado Tuerto. ¿A cuánto, aclarémosle a los porteños, a cuánto está Venado Tuerto de Rosario? 165 kilómetros. Hermoso. Continúa, por favor. Muy bien. Entonces, pedimos la mediación, asignan un mediador y el mediador puede hacerla de manera presencial o de manera virtual. Como te dije, nosotros tenemos muchos pueblos alrededor y a veces la persona no puede trasladarse hasta Venado Tuerto. En su momento también no había mediadores en Venado Tuerto, así que las mediaciones se hacían desde Rosario. Y la gente no tiene a veces acceso a una computadora, a poder hacer un Meet, a poder hacer Sí. una videollamada. A Ujú. veces no tienen ni siquiera celular, no tienen buena conexión a Internet. Entonces tenían que acercarse a la Defensoría para poder hacer esto. Nosotros desde la Defensoría, para proveerles estos elementos, lo hacíamos con nuestras computadoras o con nuestros celulares personales, porque tampoco teníamos, como te dije, no hay una buena red de Internet para poder hacer esta conexión. Así que bueno, se está llegando, pero como siempre se le pone mucha voluntad para que las personas no se vean doblemente vulneradas en este acceso que puedan llegar a tener a la justicia. A Somos veces el cuando único se puente habla de al que pueden llegar. A veces cuando se habla de vocación de servicio estás dando una clara demostración de lo que es la vocación de servicio y lo que es creer en lo que uno hace, porque muchas veces uno estudia determinada profesión, pero con el correr del tiempo empezás a descreer, a desganarte, y vos sos una fiel muestra de que todavía se puede creer en lo que es la vocación de servicio. Hay algo que también me quedó haciendo ruido porque yo te escucho atentamente, porque siempre digo, y todos a veces me burlan, que yo digo, ¿por qué tenemos dos oídos para escuchar y una sola boca para hablar? Es siempre preferible escuchar y prestar atención. Me hizo mucho ruido el tema de los menores, porque no es joda el tema de la minoridad, de la niñez, de la adolescencia. Quiero preguntarte por la función estatal con el tema de los hogares. Hoy día, ¿cómo lo están manejando? Mirá, nosotros, hablando de niños, nosotros aquí en la zona, en Venado Tuerto, no tenemos ningún lugar que pueda alojar, por ejemplo, adolescentes varones. ¿Por qué? Porque no existen instituciones de este tipo, hay que trasladarlos a Máximo Paz, que es una localidad que está a más de 100 kilómetros de aquí de Venado Tuerto. Con lo que eso implica el desarraigo, en el alejamiento de su familia.
Tenemos un hogar para niños, sí, hasta 6, 8 años, y un hogar, dos en realidad, para madres con sus hijos, pero también hasta 6, 8 años. No hay hogares donde se puedan alojar las niñeces. Lo que sí utilizamos aquí mucho es la figura de la familia solidaria, que afortunadamente hay muchas familias inscriptas en este programa, es un programa de la provincia, previo a las adopciones, o sea, cualquier familia que esté inscrita en este programa de familias solidarias tiene que tener muy claro que no pueden adoptar a esos niños, son familias de tránsito, hasta tanto se le puedan restablecer sus derechos. Pero bueno, aquí tomamos ese elemento que tenemos que nos da la ley y afortunadamente hay muchas familias solidarias dispuestas a colaborar para poder restablecer los derechos de los niños. Gaby, vos sabés que yo vuelvo a insistir en lo que son las políticas públicas, porque acá uno trata de gestionar lo mejor posible el tema de las políticas públicas desde la comunicación para hacer cuestiones visibles y desde gestionar políticas públicas para que puedan hacer que las cosas sucedan, que es un poco el rol de este programa y el personal también. Yo me quedé pensando en el tema de la violencia de género, con lo que ha crecido en estos últimos años, lamentable y tristemente. ¿Cómo se puede hacer, o mejor dicho, cómo hacen ustedes para la prevención, para que ya no sea tarde? Lamentablemente eso depende mucho de si la persona se acerca a pedir ayuda o no. La persona que está inserta en una situación de violencia de género o intrafamiliar no siempre tiene conciencia del peligro al que está expuesta. Y esta situación hace que la justicia llegue tarde, no tenemos una función preventiva, lamentablemente, siempre es una función reparadora la de la justicia. Sí, aquí en la zona, la Municipalidad de Venado Tuerto, la Municipalidad de Villa Cañas, en la localidad de Magiolo, en la localidad de María Teresa, en la localidad de Santa Isabel, hay una participación muy activa en las comunas y municipalidades de lo que son las áreas de género. Las áreas de género están conformadas por trabajadoras sociales, por psicólogos, por psiquiatras, por distintos miembros de la comunidad que ayudan a personas que estarían sufriendo estas situaciones de violencia. En general hay una comunicación directa, yo creo mucho en el trabajo interinstitucional. Hay una comunicación directa entre las asistentes sociales, entre las áreas de género y la defensoría, y también con los juzgados comunitarios de pequeñas causas y con los juzgados de familia de aquí de Venado Tuerto. Y eso hace que ante una situación que nos genera una alerta, que nos genera una luz roja de prestémosle atención a esto, acá puede estar pasando algo más grave de lo que estamos viendo, trabajamos todos juntos para buscar una solución. En esto que te decía, que hoy hay 2 hogares para mujeres que se puedan alojar con los niños, a veces es necesario poder sacarlas de ese lugar y que vayan a un lugar seguro, una casa de protección, una casa de refugio, como lo quieran denominar, pero estos lugares, por suerte, tenemos 2 aquí en la zona y funcionan bien, por lo menos esa es la actividad que se va desarrollando en este sentido. Pero insisto, no podemos lamentablemente hacer una función preventiva, sino que solamente podemos hacer una función reparadora y recién al haber tomado conocimiento de alguna situación. Estaría faltando una pata, ¿no? Estaría faltando una pata en todo lo que es el proceso, porque la prevención me imagino que es imprescindible. Igualmente, yo si te paso números de acá de la Ciudad de Buenos Aires, cuánto es lo que se otorga por día para la prevención en lo que son violencias, es irrisorio, porque ni siquiera llegás a una suma de comprarte, no sé, 2 paquetes de caramelos. Aunque existan políticas de prevención, no se le pone la mirada como tendría que ponerse, y mejor dicho, no se pondrían los presupuestos arriba de la mesa como tendrían que ponerse. Gaby. Mira, referido a eso, te quiero agregar algo que
la verdad, acá te va a sorprender. A ver. Mira, la cuestión es que aquí en la zona no hay un presupuesto para esto. Yo te mencioné las asistentes sociales, te Sí, mencioné psicólogos, te mencioné psiquiatras, pero toda esta gente trabaja ya en las comunas, en las municipalidades y se designa dentro de las subsecretarías de desarrollo social un área de género, pero es la misma persona, la misma trabajadora social que evalúa cada contexto, que evalúa cada situación familiar, que está haciendo informes, que acompaña para hacer trámites, la que también trabaja en esta área de género. O sea, te quiero aclarar que no es que hay un presupuesto separado y determinado para estas políticas. mm, Lo hacemos voluntariamente entre nosotros, pero no se dedica quizás un presupuesto o no hay una política estatal que determine un área específica para poder asistir a la prevención. lógico, y es triste pero real. Es como se vive. Y hablando de colaboración, supongamos que sucede algo, un hecho, no, sin ir a un punto específico. ¿Existe la rápida y fluida comunicación entre lo que es seguridad, policía, la política en sí? ¿Se ponen a disposición tuya o para cada cosa hay que tocar timbre y esperar? Mira, eso es lo que tenemos de positivo aquí en los lugares chicos. Bien. En los lugares chicos, por suerte, cuando sucede algo, ya todos saben cómo comunicarlo, a dónde comunicarlo y con quién tienen que hablar. Hay un sistema de guardias en lo que es el Ministerio de la Acusación. Cuando se necesitan cuestiones de la Defensoría, hay un celular de turno para las guardias de la Defensoría. Más allá de eso, cada asistente social o cada funcionario de cualquiera de los lugares tiene mi celular personal. Realmente cuando es articular para poder ayudar a una persona, la comunidad chica es muy buena en este sentido de la cercanía, se trabaja en conjunto, trabajamos todos, no importa el día, no importa la hora, esto hay que solucionarlo y se soluciona. Bueno, hay que destacarlo, vamos a subrayarlo, porque dentro de tantas necesidades o tantas cuestiones burocráticas que todavía no han llegado al sector, esto hay que subrayarlo, que la colaboración de todos por ahí hace que las cosas sucedan mucho más rápido, teniendo en cuenta tu 24/7, al igual que el resto de los laburantes, que me imagino, wow, lo que uno dice pueblo chico, infierno grande, y me imagino que también pasan cosas todos los días y el 24/7 ahora te creo que es real. Gaby, vamos a hacer un punto y aparte, a pasar a lo que es la actualidad y vamos a volver, porque si algo se caracteriza en este programa, que es característica mía, no del programa, es que voy y vengo, dejo un montón de ventanas abiertas y ahora quiero que me cuentes algo que también lo hemos hablado en off. Quiero que me cuentes, porque también salió en los medios, obviamente, y no me quiero quedar afuera. ¿Qué es Casa de Justicia? Porque esto es muy, muy nuevito. ¿Qué es Casa de Justicia? Contame eso. Bueno, mira, eso es la verdad que algo muy nuevo, también es una propuesta del procurador de aquí de la provincia, el doctor Barraguirre, y la idea es la cercanía con la gente, poder acercar la justicia a la gente. Se había hecho ya el año pasado, se habían iniciado para los defensores, la defensora de Rufino se constituía en la comuna de Santi Espíritu, es una localidad que queda a 50 kilómetros de Rufino. El defensor de Melincué se constituía en la comuna de Hugues, que es una localidad que también está a unos casi 40 kilómetros, y actualmente me designan a mí para constituirme en la municipalidad de Villa Cañas, que está también a 50 kilómetros de aquí de la localidad. La Casa de Justicia es un espacio para que las personas puedan consultar cuestiones legales, puedan asesorarse, que tengan un asesoramiento jurídico, que incluso, y si es necesario, puedan iniciar las acciones que correspondan. Siempre está dirigido a un público vulnerable, que puede ser, no hablamos, cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, no te hablo de cuestiones económicas. La vulnerabilidad puede ser, o tenemos un concepto mucho más amplio.
puede ser por cuestiones de sexo, puede ser por la misma violencia que una persona sufra, puede ser por cuestiones culturales. La vulnerabilidad tiene muchas aristas. Pero esta casa de justicia que se está abriendo ahora en Villa Cañas, en realidad ya existió hace mucho tiempo. En el año 2012, cuando yo recién inicio en la función como defensora general, mi antecesor viajaba, y yo continué durante un tiempo mientras pude con esto, viajaba a 3 localidades, a Santa Isabel, a María Teresa y a Villa Cañas. Y esto llevaba una cercanía a la gente de esas localidades que la verdad es necesaria, porque esta gente no tiene posibilidades de viajar a Venado Tuerto, porque el colectivo te deja en la terminal, desde la terminal tenés que llegar al tribunal, no había en esa época por lo menos colectivos interurbanos que pudieran trasladarte, tenías que pagar un remis, si no tenías que esperar que la tráfico de la comuna viajara, coordinar los turnos que se coordinaban con los asistentes sociales. Entonces, estas casas de justicia lo que hacen es acercar el defensor general a la gente. La verdad que es una propuesta que hace mucho se estuvo hablando, ya desde el año 2024 se empezó a hablar, en el 2025 se concretaron estas 2 que te digo, de Santi Espíritu y Hugues, y ahora en el 2026 se pudo concretar la de Villa Cañas. Cuando yo publiqué la apertura de la Casa de Justicia junto con la municipalidad, bueno, más allá de que mucha gente lo celebró porque recordó que en su momento yo viajaba y ahora se volvía a lograr eso, hubo algunas críticas también en el por qué no se tomaban a personas o a funcionarios o a profesionales de la localidad, de la ciudad de Villa Cañas. Y en esto es algo que me gustaría, ya que estamos aclarando y esta cuestión de las políticas públicas, porque yo esto lo hago como dentro de mis funciones de defensora general. Obviamente que cualquier profesional que quiera participar es más que bienvenido. En esto no es, o sea, yo está bien, cobro un sueldo por parte de la provincia y esto forma parte de lo mismo, pero, por ejemplo, no te pagan viáticos para poder hacerlo, tampoco te pagan, muchos dicen, bueno, pero cobras las horas extra, no se cobran horas extra por ir acá. O sea, yo en realidad pierdo 2 días del trabajo diario mío, que no es perder tampoco, porque allá se hace otro tipo de trabajo y trabajas con otras personas que quizás nunca hubiesen podido llegar. Pero lo piensan como un trabajo, una función más, un sueldo más. Y la verdad es que no hay otro sueldo, es todo lo mismo. Son más funciones, son más actividades, pero es siempre lo mismo. Está bien aclararlo porque es un poquito lo que hablamos antes de lo que es la vocación de servicio, porque quien está mirando la nota y quien te ve en primer plano, cuando vos hablás de acercarse a la gente, se ve cómo te brillan los ojos, como cuando a mí, no sé, se me da por hablar de River, ¿viste? Me brillan los ojitos cuando ganamos. Y cuando no ganamos también, pero no importa. Se te notaba que te brillan los ojos. Y estamos hablando de lo que es vocación de servicio y que es más laburo para vos. Y sin embargo, vas para adelante porque sabés que estás haciendo algo bueno. O por lo menos dentro de lo que vos estudiaste, que es ayudar. Porque en definitiva todos los que estamos de alguna u otra forma en lo que son las políticas o las políticas públicas, tenemos ese sentido humanitario de querer acercarse. Y vos ahí estás acercando justicia a la gente y le estás dando esa ilusión, como te decía antes también, sin saber todo esto, que la justicia existe y no es mala palabra, que la justicia es lenta pero llega y que se está trabajando para que esa justicia sea más rápida. Y una de esas formas es con esta apertura de casa de justicia, para que la gente tenga la justicia ahí a la vuelta de la esquina, sin tener que trasladarse. En eso, Mauro, quiero destacar la participación de la Municipalidad de Villa Cañas, Liliana Merciadri, que es la jefa de la Secretaría de Desarrollo Social en la Municipalidad, y el intendente, el señor Norberto Guisi. La verdad que desde el día 1 que yo quise plantear esta propuesta de la Casa de Justicia, estuvieron siempre abiertos en lo que se necesitara, prestaron toda la colaboración. De hecho, ellos prestan el espacio para que pueda funcionar, prestan los elementos,
Incluso hasta mi vieja colaboradora, una de las trabajadoras sociales que en su momento trabajaba conmigo cuando yo iba para allá, para Villa Cañas, también va a estar ahí asistiéndome en todo lo que se necesite. Así que la verdad que quiero destacar porque, bueno, realmente la Municipalidad de Villa Cañas pone a disposición parte de su personal para que esto pueda implementarse. Y para que funcione. Ahora, a ver, Exactamente. y va de la mano, porque no quiero dejar de tocar ningún tema, porque esta nota la veníamos planeando hace un montón de tiempo, y son todos temas de actualidad. Contame el programa que los jueces van a la escuela. ¿Cómo es eso? Porque me llamó poderosamente la atención. Mira, es un programa que se generó ya hace años, eso sí lo promueve la Corte Suprema de Justicia de acá de la provincia, Ajá. y la idea de este programa es que tanto jueces como funcionarios, pueden ser defensores, pueden ser fiscales, pueden ser secretarios de juzgado, concurran a distintos establecimientos educativos secundarios para poder dialogar con alumnos de cuarto y quinto año en sus últimos años, que ellos se puedan sacar las dudas de qué hace un juez, de qué hace un defensor, qué es la justicia. Incluso también se puede no solo hacer la visita en los colegios, sino programar visitas guiadas a los tribunales, que pueden ser los tribunales de Rosario o los de Santa Fe. Eso no se está haciendo en Venado Tuerto, Reconquista y Rafaela, pero sí en Rosario y Santa Fe. Y bueno, recientemente, el año pasado, asistimos con la prosecretaria de la Defensoría a uno de los colegios secundarios de aquí de Venado Tuerto, se habló con los alumnos de cuarto año, estaba presente la directora, estaban presentes 3 profesores también, y la verdad que las inquietudes de los chicos te llaman la atención, porque tienen una visión quizás muy distinta a las preguntas que te puede hacer un adulto. Los chicos preguntan, los adolescentes preguntan cosas que te interpelan a seguir pensando qué es lo que les estamos enseñando, qué es lo que ellos están viendo de nosotros. Entonces, realmente es algo muy interesante, no solo por lo que ellos puedan preguntar y aprender, pero porque nosotros también aprendemos de ellos. Y Totalmente. eso es lo lindo, Y la ahí te sale, y retroalimentación ahí que te tenés. sale también tu parte docente, porque en esa parte, claro, es lógico, porque a ver, de lo que yo decía de tener 2 oídos para poder escuchar más que hablar, a lo que vos llevas a la práctica todos los días en tu rol de docente, se asimila y se asemeja un montón todo lo que estamos hablando, que es estar 100% activo. Pero a ver, ahora vamos a ahondar un poquitito en cuestiones sin salir del secreto profesional, obviamente. ¿Cuál fue el caso que más te desafió profesionalmente? Uf, qué pregunta. Si se puede, si no, no. Y la verdad que no, preferiría no decirlo, Bueno, pero bueno, te lo voy a hacer muy breve. Fue un caso penal, ujú, eh, la verdad que muy duro, fue políticamente muy conocido, socialmente muy conocido. Para mí me desafió de manera personal, no solo en lo laboral de lo que hubo que estudiar para ese caso, ujú. pero también en lo personal social, porque conocía a las personas, pero bueno, dentro de mi función como defensora general, yo no puedo elegir qué casos tomo y qué casos no tomo. Mi trabajo es ese, Tal cual. tomarlos. Vamos a meter Esa un es mi punto ahí, función. te saco de acá, te saco. Pero también te voy a meter en otra. ¿Algo alguna vez te hizo decir, tiro todo a la mer, no quiero saber más nada con esto? ¿Alguna vez te pasó de decir, bueno, basta, hasta acá llego? Me dedico a hacer Eh, divorcios y se acabó. No, tuve mis quiebres, sí, tuve 2 quiebres muy importantes en mi carrera, la verdad que fue complicado, pero la verdad que como te dije, tanto mi familia como mis amigos, que tampoco son tantos, los podés contar con los dedos de una mano, pero tengo un soporte personal que la verdad ayudó muchísimo y no dejaría nunca de hacer esto. ¿Qué te Yo creo enoja, que Gaby? no lo dejaría. ¿Qué te enoja de la profesión? No poder hacer más. Ok. Quisiera hacer más y a veces no se puede. Y esas limitaciones
no son mías, son de la propia función y es injusto. Eso me enoja mucho. ¿Y qué te hace feliz de la profesión? El pequeño agradecimiento de todos los días de cada persona. Que me imagino que debe ser la motivación que te hace estar todos los días batallando 24/7 y que te levanta, por decirlo de alguna forma. Esa es tu mayor motivación, el Sí, agradecimiento. sí, la verdad que sí. Saber que pudiste hacer un pequeño cambio en la vida de cada persona y que la verdad que fuiste el único vehículo que existió para poder realizar ese cambio es algo que es totalmente invaluable. Vos sabés que sin egos de por medio, cuando empezamos a publicitar tu presencia, empezaron a aparecer un montón de preguntas y me decían, ¿y por qué no eh, te acercás a la procuración nuestra de cada día? Porque nosotros intentamos que la pluralidad de voces sea real y que las políticas públicas no tengan una circunscripción solamente, que sea a lo ancho y a lo largo del país. Y hoy estamos conociendo a la defensora general de Venado Tuerto, a la doctora Gabriela del Castillo, quien nos dio una clase, por su docencia en sí, magistral de lo que es ser defensor. Yo te agradezco mucho, muchísimo, Gabriela, por esta hora de haber hablado con nosotros. Y vas a cerrar vos y quiero que te definas en pocas palabras, porque siempre cerramos con esta pregunta. ¿Quién es Gabriela? Gabriela es una persona soñadora, soñadora con un mundo mejor, soñadora con una sociedad más justa, soñadora con que este granito de arena que cada uno de nosotros ponemos en nuestra vida diaria sirve. Con tantos granitos de arena, cada uno que ponga uno, podemos hacer una playa, un mar hermoso y una mejor vida para todos. Mile, ¿cómo estamos? ¿Estamos cerrando? Simplemente a ustedes que estuvieron del otro lado le agradecemos muchísimo por esta hora de aprendizaje, de docencia, para entender que la justicia no es ciega. La justicia ve, la justicia escucha, la justicia puede ser lenta, pero depende de quien esté adelante y la lleve adelante, las cosas sucedan. Y si hoy, a través de este programa, pudimos visibilizar un poquito de qué se trata ser defensor general, hicimos que las cosas sucedieran, nos vamos maravillosos y nos vamos sinceramente agradecidos. Gracias, Gaby, del otro lado, y gracias por estar. Muchísimas gracias, Mauro, a vos por la invitación, por tu programa, así que muchas gracias. Y a ustedes del otro lado, próximo miércoles. Chau. Lo que escuchaste no es solo sonido, es la vida que late en cada palabra. Emoción que se expande más allá del aire. Cada relato es un espejo, cada voz un reflejo de lo que somos. Hasta en voz alta, donde las historias nunca mueren.